Bueno, muchachos, buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio. En este momento ya se encuentra la sesión en grabación para que puedan de todas maneras consultarlo nuevamente. Quienes de pronto no estuvieron en la sesión anterior, nuevamente me presento. Mi nombre es Erika Camargo, soy una de las tutoras que para este periodo académico tiene a cargo el curso de Imagenología Convencional. Y vamos a dar continuidad a la temática que dimos inicio el día jueves. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla en este momento para que puedan empezar a ver la presentación. Quisiera, por favor, me confirmen si en este momento ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio, como les había comentado, básicamente hoy vamos a profundizar o vamos a hablar un poco más algunos aspectos generales a tener en cuenta al momento de la adquisición de imágenes en lo que concierne a la imagenología convencional, esos estudios básicos o las radiografías, que son como el inicio finalmente de toda una gama diagnóstica que hoy por hoy pues hemos ido llevando en el campo disciplinar. En ese primer momento, pues entonces quiero mostrarles aquí un par de imágenes de uno de los estudios más comunes cuando hablamos de imagenología convencional, tal como es la radiografía de tórax. Yo quisiera que ustedes me cuenten qué diferencias observan en estas dos imágenes, qué pueden apreciar en la imagen superior, en la imagen acá desde mi izquierda, y esta imagen que ustedes ven acá. ¿Qué pueden apreciar? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes allí? Me gustaría que de pronto pudieran ustedes comentarme qué aprecian en estas imágenes. Ahora, tranquilos, si de pronto todavía no tenemos un concepto clínico, digamos que la idea no es dar una descripción clínica, sino a simple vista, sabiendo que aún no tenemos como todas las bases que quisiéramos para poder evaluar una imagen radiológicamente, pero si de pronto a simple vista o a vista de cualquier persona que no conociera del campo de las imágenes diagnósticas, ¿qué podrían ustedes apreciar allí? ¿Cuáles serían como esas diferencias que ustedes aprecian entre una imagen y la otra? Bueno, entonces vamos a hacerlo dedocráticamente con los asistentes. Usualmente prefiero darles la posibilidad, pero entonces me gustaría que, por ejemplo, Pablo, buen día, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no. Sara. Hola, profe. Profe, por el chat escribí que la imagen no se ve, o sea, se ve que está compartiendo pantalla, pero se ve el fondo de la reunión. Ahí ya lo están viendo, ahí lo deben estar viendo en este momento. Ahí ya se ve. No, no, señora, todavía no se Listo, ve. espérenme entonces un segundo. Listo, es que usualmente para ver el chat nos toca salirnos. Déjenme yo quito aquí esto y volvemos a ponerla. Gracias, gracias por comentarlo, compañeros. Entonces, denme un segundo, vamos a volver a intentar aquí presentarlo. Listo. Avísenme, porfa, si ya ven las imágenes. Sí, sí, señora, ya se ve. Listo. Cuéntenme, por ejemplo, ustedes qué opinan, qué diferencias identifican allí en esas imágenes. Lo primero que se les ocurra, o sea, tranquilos, no hay que tener un término técnico en este momento para evaluarlas. Buenos días, profe. Yo decía que el contraste. Ok, el contraste, bueno, sí, es una de las diferencias.
la borrosidad que tiene la imagen, una es más clara que otra. Ok, bien, listo. Qué más observan allí? ¿Alguno tiene otro concepto diferente? Pues digamos que en general, Pues dime. que en una se ve la clavícula bien y en la otra no se logra observar, también está como más amplia una radiografía. Ok, aquí de pronto se ve un poquito más, aquí no tanto. Muy bien, Profe, listo, en el denme un lado inferior segundo. derecho se ve como un Sí, huequito, una sombrita allí diferente a la otra. Ujú, ok, sí. listo muchachos, muy bien. Entonces, vamos a empezar a tener en cuenta aquí varias cosas y realmente son diferentes variables que nosotros nos podemos encontrar al momento de visualizar una imagen radiológica. Lo primero, una de las primeras variables, claramente es que no todos los pacientes pues son iguales, no todas las condiciones anatómicas, morfológicas de la persona son iguales y claramente eso pues me muestra una diferencia porque pues aquí las dos imágenes son de pacientes distintos, ¿sí? Entonces, claramente eso ya me da una diferencia. Lo segundo, obviamente, son los parámetros de adquisición o los medios de adquisición que para este caso, en esta primera imagen, que es una radiografía análoga, es decir, de estas imágenes que en su inicio fueron como la base de la clínica y que hoy en día pues también ya se ha visto un poco no mucho realmente la incursión de todos los medios digitales, todas las tecnologías para poder visualizar imágenes con mejores criterios, por decirlo así, en donde hay un mayor contraste, en donde se puede evaluar mejor los detalles anatómicos. Hay una serie de mejoras que se han venido dando a lo largo del tiempo con la incursión de los medios tecnológicos y los diferentes dispositivos, que es un poco lo que vamos a aclarar el día de hoy. Entonces, hace varios años, pues hablábamos de radiología análoga. Ahora, no quiere decir que esto esté totalmente abolido, porque hay sitios hay lugares en donde todavía, instituciones en donde todavía se trabaja con radiología análoga, es decir, que hablamos del uso de una película radiográfica con una serie de procesos que ya vamos a ir viendo. Mientras que acá ya vemos un poco más esto que hoy por hoy se ha venido dando en la mayoría de instituciones, que es la radiología digital, ¿no? Entonces ya empezamos a tener algunas diferencias más marcadas, unos detalles mucho más claros en cuanto a resolución de imagen, en cuanto a temas de postprocesamiento. Claramente con la radiografía análoga nos tocaba cómo salió y cómo quedó, y si no nos quedó bien, pues tocaba repetirla. Con la radiología digital, pues ya tenemos algunas ayudas en el postprocesamiento, así algo similar y es una analogía con lo que ha venido sucediendo con las fotografías, ¿no? Entonces, que hace unos años nosotros tomábamos una radiografía, una foto y nos tocaba esperar hasta que se revelara el rollo, ¿no? Entonces, de pronto algunos todavía aquí alcanzaron a tener cámara con rollo o alcanzaron a escuchar, algunos de pronto serán muy chiquitines y ya no alcancen a tener como ese concepto de la cámara con rollo, ¿sí? En donde se tenía que mandar a revelar este rollo y salir todas estas fotos. Y si salió recortado, pues salió sin cabeza en la foto. Así sucede normalmente con la radiología análoga. Mientras que para el caso de lo digital, pues hoy por hoy tenemos que la foto, que le ponemos el filtro, que el Snapchat, que no sé qué cosas. Bueno, tenemos una serie de aplicaciones y demás que usualmente nos permiten visualizar o mejorar todo el aspecto de la imagen, ¿sí? Entonces a todo esto le llamamos el postprocesamiento. Sí, entonces no quiere decir que aquí tengamos un Photoshop, entonces que le ponemos más pulmón, que le quitamos aquí el nódulo, no es a modo de intervenir y de hecho esto es muy importante que quede claro desde un inicio y es que siempre tenemos que propender por la calidad de la imagen, siempre tenemos que propender por colimar, por usar bien nuestros dispositivos, porque si bien es cierto con la radiología digital tenemos un postprocesamiento, permítanme un segundo, por favor. Si bien es cierto tenemos un procesamiento,
nosotros tenemos que también cuidar estos parámetros de adquisición, porque la idea es que tengamos que intervenir lo menos posible esta imagen. O sea, que no tengamos que manipular tanto los contrastes, que no tengamos que manipular o recortar tanto las estructuras, porque también hay casos en los que podemos excedernos con todo este postprocesamiento y podemos disimular o disfrazar algunos hallazgos que naturalmente saldrían en la imagen. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el uso prudente de este postprocesamiento para no tener inconvenientes más adelante. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, volviendo al tema de los equipos análogos, normalmente hay algo importante a tener en cuenta. Yo puedo adaptar un equipo de primera generación, un equipo básico, ¿sí? Como el que vemos aquí, y lo puedo adaptar a radiología digital. Una cosa es el equipo de rayos X, donde yo hago el estudio, donde yo ubico a mi paciente, el tubo que yo utilizo, y otra cosa, o sea, esa sería como la fuente, ¿sí? Por llamarlo de esta manera, la fuente donde yo emito la radiación, donde yo hago esa adquisición de la imagen inicialmente. Y otra cosa, ya para diferenciar, es el método o el receptor de imagen que yo voy a tener. Entonces, si yo voy a utilizar un receptor de imagen, puede ser desde el chasis convencional inicial, análogo, chasis película, que ya lo vamos a ver, o puedo pasar por un chasis digital o puedo pasar por un detector. Entonces, cualquiera de esas tres opciones va a ser el método en que yo voy a recibir, es decir, donde yo voy a guardar o depositar esas imágenes adquiridas con el equipo. Entonces, es muy importante porque a veces yo me puedo encontrar equipos muy, muy viejitos, ¿sí? Ya que se ve que de pronto llevan muchos años de uso, pero que se mantienen, se conservan, tienen buen mantenimiento y lo que hacen es adaptarle un sistema de radiología digital. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no necesariamente todo debe ser un sistema totalmente nuevo y que es lo que sucede mucho con las instituciones. En algún momento donde ustedes trabajen o donde ustedes vayan a hacer sus prácticas, se van a encontrar que el equipo puede que no sea muy moderno, pero tiene un sistema de digitalización. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Es como si a una bicicleta usualmente le colocáramos un motor, ¿sí? Entonces, le doy ciertos beneficios, pero sigue siendo la bicicleta. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. También es importante entonces que volvamos a recordar un poco, ustedes en sus trabajos planteaban una serie de partes o componentes del equipo. Generalmente la idea con este tratamiento teórico no es que ustedes se vuelvan pues los ingenieros, los físicos, médicos, porque como lo mencionaba en la webconferencia anterior, pues usualmente nosotros sí tenemos algunos conocimientos, pero no es nuestra área de mayor profundización. Sí, es bueno que conozcamos los componentes, conozcamos para qué sirven, conozcamos cuáles son como los cuidados básicos, pero siempre van a haber otras áreas del conocimiento que van a intervenir directamente en el funcionamiento, sobre todo aspectos relacionados con el tubo, las calibraciones, las filtraciones de radiación dispersa y una serie de cosas que vienen secundarias al uso y al desgaste de los equipos. ¿Listo? Entonces, usualmente cuando nosotros encontramos aquí este equipo, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente hay un soporte, ¿sí? Este soporte puede solamente permitir que el equipo se desplace de manera horizontal y vertical, como puede que tengamos algunos, un soporte, como lo vamos a ver por acá, bueno, más adelante en alguna otra imagen, unos soportes que van directamente al techo, que permiten un mayor desplazamiento del tubo, ¿sí? Estos equipos normalmente cielíticos, que a veces les llaman, que es como un soporte mucho más amplio, pues también lo podemos encontrar. Digamos que esto hace parte de la variedad de los equipos. Claramente los equipos cielíticos o que tienen este soporte en el techo, pues me permiten desplazar el tubo de muchas otras maneras y esto me facilita la realización de estudios, sobre todo en pacientes que están en hospitalización, por ejemplo, que los bajan en la misma cama de hospitalización o que vienen en la silla de ruedas. Es usual que en las instituciones hospitalarias uno se encuentre este tipo de equipos porque ofrecen mayor versatilidad al momento de realizar los estudios, en el punto en que yo puedo desplazar en más ubicaciones y
sí me va a facilitar la adquisición de los estudios, porque si bien es cierto, los libros nos muestran obviamente el paciente ideal, ¿no? El paciente que se mueve para todos lados, el paciente que no le duele nada. Entonces, así obviamente si nosotros lo vemos en el libro, pues hacer radiología es fácil, o sea, no tendría mayor complicación. Pero pues hay casos en que el paciente que, por ejemplo, viene con politrauma, el paciente que viene con limitación en la movilidad, el paciente de UCI, entonces todo ese tipo de cosas, obviamente son variables externas que no permiten que tengamos como ese manejo del libro que nos muestran allí con toda la posición anatómica de la estructura y demás. Entonces, tener unos equipos que nos permitan mayor movilidad, pues obviamente nos van a generar un mayor impacto y una mejor realización de los estudios radiológicos. Aquí, por ejemplo, pues también ¿qué nos vamos a encontrar? Efectivamente nuestro tubo. Aquí en nuestro tubo pues vamos a tener obviamente los colimadores, que es muy importante usarlos. Ustedes van a encontrarse en los escenarios de práctica más adelante que hay gente que se le olvida utilizarlos y que usa todo el tiempo el haz de rayos X abierto, ¿sí? Entonces, realmente estos colimadores tienen una función muy importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con limitar ese haz de radiación ionizante, esas perillas que tiene todo tubo de rayos X, son funcionales totalmente, siempre deben estar funcionales, al igual que esa luz del colimador, esa luz guía, siempre debe ser importante para poder centrar. Hay algo que vamos a empezar a mencionar y que ustedes ya lo han ido viendo en esta segunda fase de protocolos, y es el tema del rayo central. Entonces, ese rayo central, o sea, ¿dónde voy a centrar esa mayor cantidad de radiación ionizante? ¿Dónde la voy a poner? Entonces, va a ir al centro de la articulación. Si estoy trabajando en un abdomen, entonces va a ir centrado a nivel de apófisis sifoides, vamos a estar por encima de crestas ilíacas, o sea, eso va a ser como nuestros ojos, porque usualmente la radiación no la vemos, pero con esa luz es donde vamos a enfocar de dónde a dónde yo voy a impactar con esa radiación ionizante la estructura. Entonces, el tema de los colimadores, el tema de todo esto va a ser muy importante para que se puedan cumplir, obviamente, los criterios de evaluación, que como hablábamos en la web anterior, pues son todo ese checklist que me va a decir la imagen está bien tomada y es óptima para un estudio de calidad, o también me va a servir y que es muy importante para protección tanto del paciente como protección mía. Si bien es cierto, en radiología nosotros tenemos unos principios que hacen parte del criterio ALARA. No sé si ustedes de pronto ya habrán visto protección radiológica o lo están viendo o lo van a ver, pero usualmente nosotros tenemos un principio que es el criterio ALARA, que es alcanzar el límite razonablemente alcanzable, o sea, lo más bajo posible. Y asociado a eso hay tres principios universales, que es el tiempo, la distancia y el blindaje. Entonces, obviamente, el tiempo que nosotros tenemos en la exposición pues va a ser importante, por eso si nosotros colimamos y demás podemos también reducir otras variables, o sea, ya no vamos a necesitar exponer tanto a nuestro paciente. La distancia, pues en este caso, digamos que no va a aplicar mucho porque esa distancia va a ser más de la fuente, en este caso de nosotros, junto con el blindaje, porque pues usualmente en la sala tenemos una consola de manejo del equipo alejada generalmente a más de 1 metro para empezar a tener como esa distancia de seguridad y tener ese blindaje. Normalmente son instalaciones que deben tener plomo, incluso los vidrios deben ser plomados y que a esto se le deben hacer unos controles periódicos, ¿no? Entonces, es importante que todo esto lo conozcamos porque hay instituciones que de pronto no nos socializan esto o puede que ni siquiera hagan los controles y eso hace parte de nuestra seguridad también como profesionales en el manejo de radiaciones ionizantes. ¿Listo? También es importante entonces que tengamos en cuenta que esos colimadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener un principio y es de enfocar ese haz de radiación ionizante de tal manera que se disminuya la posibilidad de radiación dispersa. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros normalmente en física existen dos efectos, que es el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico me va a permitir que se dé una adecuada absorción de los fotones, que sabemos que son como las unidades
de energía u unidades de luz, que son las que finalmente van a atravesar la estructura a estudiar o a radiografiar. Y por otro lado, pues va a estar el efecto Compton, que es aquel en donde el fotón llega y no hay una estructura que lo absorba, por tanto, se choca y como lleva tanta energía, pues rebota. ¿Sí? Físicamente, esta radiación dispersa, que es la que ocasiona el efecto Compton, pues no nos va a servir porque esa radiación dispersa es la que va a quedar en el ambiente, la que va a llegar al paciente, si hay acompañantes con el paciente, pues al acompañante del paciente, a pesar de que a toda persona que esté en la sala debemos propender por ponerle la mayor protección posible. Obviamente va a llegar esa radiación dispersa a nosotros cada vez de que abrimos la puerta, ¿cierto? Entonces todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Quisiera que me vayan comentando, por favor. Yo sé que a veces me monto aquí en el video de explicar y de decirles las cosas y de contarles como todo el tema, pero sí me gustaría a veces como ir tomando pausas y que ustedes me vayan haciendo las preguntas que vayan surgiendo durante la explicación o que me escriban ahí por el chat si todos van claros, porque para mí es muy importante más que empezar a compartirles un poco de información, es que de verdad ustedes la puedan apropiar, la puedan conocer y que si surgen dudas, pues las podamos ir despejando. Esa es la idea también de estos encuentros sincrónicos. Entonces, chicos, los escucho. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta? Sí, Jesús, si quieres, puedes habilitar tu micrófono y comentárnosla o comentárnosla por el chat, como te parezca mejor. Hola, profe, buenos días. Sí, te escucho, buen día, cuéntanos. Sí, mira que alguna vez yo acompañé a una tecnóloga a hacer una proyección de tórax. Era una AP. Entonces, ella me dijo que me acercara, que me iba a explicar, y recuerdo que ella me hablaba algo sobre el foco, algo de focalizar. Que si el rayo estaba muy cerca del paciente, podía, en términos míos, pero yo utilizo otras palabras, como agrandar los órganos, algo así. Es que había que saber cómo colocar la colimación o la proyección hacia el área a irradiar, pero no entendí mucho. ¿Usted me puede explicar, por favor, cómo funciona eso? Si Ok, no puede ser. vale, Jesús. Listo, claro que sí. Gracias. Normalmente cuando nosotros hablamos, hay algunas personas que usan el término de foco o focalizar y básicamente es poder primero centrar ese rayo central o ese impacto directamente sobre la estructura o el área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tórax, ese punto medio del tórax, por ejemplo, sería la sexta vértebra torácica, T6, ¿sí? Y obviamente de ahí hacia los lados, abarcando, y de ahí hacia arriba y hacia abajo, digamos que abarcando en la misma proporción todo lo que es la caja torácica, ¿sí? Por poner el ejemplo del tórax. Igual, ustedes ahora cuando ya empecemos a ver protocolos y empecemos a tener como un acercamiento más a toda esta parte, pues se darán cuenta que esa área de colimación, pues finalmente es lo que vamos a focalizar, por llamarlo de esa manera como tú lo ponías en el ejemplo. Ahora, claramente la distancia entre el receptor de imagen, ¿sí? Que va a estar justo debajo de la estructura, ya sea chasis o detector y demás, va a influir obviamente con la distancia respecto al tubo, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acercamos, bueno, más que acercar el tubo, porque pues si nosotros acercamos el tubo, lo que estamos haciendo es de pronto aumentar un poco el detalle de la imagen, que es lo que de pronto sí nos va a ampliar un poco la estructura y es alejarla del receptor de imagen. Entonces, cada vez de que yo alejo una estructura, o sea, la levanto un poco del receptor de imagen y la acerco al tubo, pero siempre y cuando esté lejos del receptor de imagen, es decir, del chasis, hablamos de una magnificación, ¿sí? Entonces, normalmente yo voy a tener que hay un espacio que queda entre la estructura, por ejemplo, para el caso del escafoides. En los escafoides se habla de una proyección magnificada, ¿sí? Incluso en mama, cuando se habla de mamografía, hay proyecciones que se llaman magnificadas. Y es que básicamente nosotros tenemos el receptor, el chasis o el detector, levantamos la estructura de tal manera que queda un espacio entre el receptor y el detector, o el detector, perdón, o el receptor y la estructura, y por tanto, pues nos va a quedar más cerca al tubo. Entonces, ese tema, magnificar, entonces así llama.
Diferente a cuando nosotros alejamos, obviamente, la estructura de la fuente. Por ejemplo, normalmente para los estudios radiológicos usamos una distancia de 1 metro o 40 pulgadas y para estudios como la radiografía de tórax usamos 1 metro con 80 centímetros de distancia para poder disminuir o digamos que en ese caso, sí, disminuir el tamaño de la estructura. Es como si nosotros generáramos un efecto óptico similar a cuando vamos a sacar, por ejemplo, una fotocopia. Entonces, normalmente nosotros cuando vamos a tomar una fotocopia de un documento, tenemos tres posibilidades. La tomamos al tamaño real, la tomamos o la reducimos, por ejemplo, si tenemos un documento tamaño oficio, lo reducimos a tamaño carta, ¿cierto? O podemos hacer lo que es usual con el documento de identidad, que se amplía, por ejemplo, al 150%. Entonces, esas posibilidades las podemos manejar en imagenología, ¿sí? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? No tenemos un sistema que nos haga operar, obviamente, para que la adquisición nos quede como más grande o más pequeña, como si pasa con la fotocopiadora, que yo le doy la opción en el equipo, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que alejamos o acercamos el tubo a la estructura, ¿sí? Y entonces, ¿cómo acercamos el tubo a la estructura? Generalmente es levantando esa estructura, alejándola del receptor de imagen, ¿sí? Entonces tenemos esas dos posibilidades. Por ejemplo, en los casos en que se toma, por ejemplo, una radiografía de fémur, ¿sí? Obviamente la literatura nos dice que debería ser 1 metro, ¿cierto? De distancia entre el foco, digamos que se llama foco placa, le llamaban anteriormente, foco desde el tubo y la placa, pues que hoy día ya no es tanto la placa, sino que se habla de receptor de imagen, porque ya sabemos que no siempre se usa placa como tal de acetato o placa radiográfica. Entonces, usualmente lo que vamos a tener en cuenta es que nosotros vamos a manejar ese concepto de distancia entre receptor de imagen y tubo para poder agrandar o reducir de tamaño la imagen. Entonces, normalmente, un paciente de estatura promedio, 1,50, 1,60, pues cabe perfectamente el fémur. Pero si nosotros queremos en un solo chasis, por ejemplo, tomar un fémur de un paciente que mida 1,90, pues obviamente tenemos que buscar reducir el tamaño de esa imagen. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar más distancia a ese tubo, ¿sí? Para que esto haga ese efecto físico de reducir la imagen. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. El tema de las distancias sí nos puede influir, obviamente, en la visualización de las imágenes. Ahora, cuando nosotros ya tenemos la imagen adquirida, por ejemplo, en radiología digital, sí podemos usar herramientas como el zoom, ¿sí? De ampliar, similar a lo que sucede con las fotos en los teléfonos. Sin embargo, hay que tener cuidado también con la ampliación de esas imágenes, porque en algunos casos puede perderse resolución. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, para el estudio de huesos pequeños, por ejemplo, cuando se habla de huesos del carpo, a veces la gente busca reemplazar esas proyecciones magnificadas simplemente usando el postprocesamiento, ampliando de tamaño la imagen, pero usualmente se pierde resolución. Entonces, hay que tener en cuenta, y vuelvo nuevamente a lo que les decía hace un momento, entre lo que yo adquiero y cómo lo adquiero y qué voy a hacer con ese postprocesamiento de tal manera que no me afecte esos criterios de evaluación o esos criterios diagnósticos. ¿Listo? Volviendo aquí al tema, entonces del equipo, es importante que tengamos en cuenta también, pues está la mesa de exploración. Esta mesa puede ir en diferentes materiales, formas. Algunas tienen una línea media aquí para poder definir el centraje junto con la luz que me da el tubo. Algunas otras no, pero pues ya hay formas. Por ejemplo, si yo abro todo y mido la distancia de un lado al otro, ya sé dónde está centrada la mesa. O sea, eso depende de los equipos. ¿Listo? Todos los equipos tienen una forma de centraje específica, tienen unas marcas, entonces es cuestión de aprender a conocer el equipo con el que estamos trabajando, ¿sí? Usualmente esta mesa, o todas las mesas en general, a excepción de algunas mesas que ya tienen, por ejemplo, a nivel digital, en donde hay equipos que son similares a un arco en C, que son digitales.
Algunos usan unas mesas sencillas que no tienen ya incorporada la rejilla, pero porque ya la tienen incorporada en el detector, por ejemplo, o son removibles, pero en el detector. Pero lo usual de la mayoría de las mesas es que tienen aquí la rejilla, en este Buki mesa. Aquí tienen incorporada la rejilla, tienen incorporadas las cámaras de ionización, si las hay, no todos los equipos las tienen. Estas cámaras de ionización lo que corresponde es que son como unos sensores de acuerdo a lo que yo voy a tomar. Entonces, generalmente tienen una cámara en el centro que me sirve, por ejemplo, para columnas, o unas cámaras laterales que me sirven, por ejemplo, para cuando va a tomar tórax. Entonces, dependiendo el estudio que yo vaya a realizar, asimismo puedo activar esas cámaras de ionización. Eso va a depender de cada equipo. Y la rejilla, que sí es tradicional, ¿cierto? Que también se llama en la literatura parrilla antidifusora. Usualmente esta rejilla que va a estar aquí ubicada debajo, donde ponemos nuestro chasis, lo que va a ayudar es a limitar toda esa radiación dispersa, a mejorar la calidad de los fotones, es decir, que solo pasen esos fotones de buena calidad. Y eso es lo que nos va a ayudar en la resolución de la imagen, y por eso es que un abdomen, una cadera, una columna, estos estudios gruesos, pues usualmente no los tomamos sin Buki, a no ser de que un niño o un paciente en extremada delgadez y de que no se pueda pasar a la mesa, casos excepcionales. De lo contrario, siempre se hacen en la sala, no se toman portátiles, ¿sí? Portátiles no es lo ideal tomarlo, además, porque las dosis que se usan para ese tipo de estudios, abdómenes, columnas, rejas costales, pues primero que el equipo portátil no es el apropiado, y segundo, que obviamente las rejillas no van a existir, entonces no vamos a tener un estudio de óptima calidad, y sí nos vamos a irradiar más nosotros y vamos a irradiar más el ambiente, porque la idea es en campos abiertos, como las UCIs y demás, usar técnicas bajas, usar cosas que no pongan en riesgo obviamente al resto de personal y demás. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta la aplicación o el uso de estas rejillas y de la mesa. Similar a esto tenemos obviamente el booking mural, en donde también podemos tomar los estudios en bipedestación, efectivamente con el uso también de una rejilla. Ahora, la literatura nos plantea que aquí se pueden tomar hombros, húmeros, tórax, o sea, realmente uno puede tomar cualquier estudio a nivel de booking mural o en booking mesa. Uno mira la aplicación, mira qué es lo que más necesita, si el estudio hay que tomarlo con o sin apoyo, o sea, que el paciente esté de pie o no. Entonces, de acuerdo al protocolo, yo determino si utilizo este o este booking, cuál de los dos. Pero realmente yo puedo tomar, por ejemplo, un cráneo con el paciente acostado, o lo puedo tomar con el paciente en bipedestación. Y de ambas formas puedo utilizar un booking que va a tener la misma funcionalidad, ¿vale? Por otro lado, pues tenemos nuestra consola de manejo, que en este caso pues es una consola antigua que tiene las perillas, ¿sí? Hay algunas consolas que manejan incluso el tiempo separado del miliamperaje. Entonces acuérdense que nosotros en imagenología vamos a usar dos parámetros importantes a nivel de técnica, uno que es el kilovoltaje y el otro que es el miliamperaje. El kilovoltaje, con abreviatura KB, nos va a ayudar para manejar todo el tema de la penetración de los electrones, ¿sí? Que en este caso se van a convertir en fotones, para manejar la penetración de ese rayo central, hasta donde yo quiero que llegue. Mientras que el miliamperaje, pues con segundo, o sea, el MAS, usualmente lo que me va a determinar es el tiempo que yo necesito que dure la emisión de todos estos fotones, ¿sí? Y la corriente, pues me va a determinar la cantidad de fotones que yo necesito tener, ¿sí? Entonces, es importante que podamos ir revisando esos términos. Hay algunos equipos, como les mencionaba, los análogos, que manejan el miliamperaje, es decir, la corriente del equipo separada del tiempo, el tiempo que normalmente va en segundos. Sin embargo, la idea es que podamos tener en cuenta que la mayoría de equipos hoy día tienen las dos funciones integradas, el MAS. Lo que menciona Pablo, sí, efectivamente, las cámaras de ionización son el mismo control automático de exposición. Esto se maneja sobre todo hoy día en radiología digital, más no todos los equipos lo tienen, pero ya hoy día la mayoría de equipos cuentan con esas cámaras de ionización, que de hecho vienen ya para activarse de manera automática.
con los protocolos que yo selecciono. Entonces, si yo selecciono en el equipo digital que voy a tomar una columna, se va a activar la cámara central. Si yo selecciono que voy a tomar un tórax, pues se van a activar las cámaras laterales. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es lo que usualmente sucede con estos equipos análogos. Luego vamos a encontrarnos aquí, esto es otro esquema de lo que es el tubo de rayos X. Entonces, usualmente nosotros en el tubo de rayos X vamos a encontrarnos tanto unas partes externas como lo es la carcasa, ¿cierto? Que es la parte que me va a recubrir finalmente esto, que es donde se producen los rayos X. Esta carcasa normalmente pues igual debemos procurar no golpearla, porque pues obviamente a pesar de que es en un material altamente resistente, pues de tanto golpearla, pues seguramente en algún momento puede sufrir alguna avería el tubo. Sobre todo sucede con los equipos portátiles que están un poco más expuestos. Por otro lado, pues tenemos efectivamente esta ampolla, que normalmente lo que nos permite es tener como un espacio al vacío, ¿sí? Es cerrada al vacío. Y este vacío lo que nos permite es precisamente aumentar la producción de electrones. Acuérdense, nosotros trabajamos con energía. Estos electrones finalmente, que son los que se van a producir aquí en el cátodo, estos electrones van a tener la posibilidad de viajar hacia el ánodo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como si fuese un tiro al blanco, en donde los electrones son las flechitas y van a llegar finalmente a ese punto, o a ese blanco que normalmente se llama diana, ¿sí? Que hace parte del ánodo, aquí. Entonces, ese ánodo puede ser rotatorio o puede ser fijo. Generalmente en los equipos de radiología convencional, a excepción de los portátiles, en la mayoría de los casos los portátiles tienen ánodos fijos, o los equipos de odontología que son normalmente de menor necesidad de energía o de corriente. Usualmente en los equipos de radiología convencional, los tomógrafos y demás, ya hablamos de ánodos rotatorios, ¿sí? Mientras que en otros casos, pues el ánodo es fijo. Normalmente el ánodo, o lo que se habla aquí de blanco diana, está hecho en un material de tungsteno, es uno de los materiales. Ahora, hoy día, dependiendo del equipo, hay materiales con aleación de aluminio, de rodio, dependiendo, pero el material que más frecuentemente se utiliza es el tungsteno. Esto porque tiene un material es un material totalmente conductor. Acuérdense que normalmente en la física tenemos que buscar que esa carga, pues esas cargas sean diferentes para que se puedan atraer, ¿no? Entonces, tenemos un cátodo en donde los electrones van con carga negativa y tenemos un ánodo que termina siendo conductor por el material que tiene positivo. Entonces, los electrones son atraídos hacia el ánodo, y esto también sucede porque tenemos algo que se llama una copa de enfoque. Esa copa de enfoque también por su material tiene carga negativa. Entonces acuérdense que físicamente las cargas negativas se repiten. Entonces, si hay carga negativa con carga negativa no va a funcionar, por tanto van a salir aquí los electrones disparados hacia el ánodo, que va a tener carga positiva. Es como si fuese un imán que los atrajera. ¿Sí? Entonces llega aquí al ánodo, chocan, y en el momento en que chocan van a liberar esa energía que finalmente es ese haz de radiación ionizante. Obviamente aquí deben existir unos filtros en donde se va a quedar parte de esa radiación ionizante. Va a estar esta carcasa que finalmente también me va a servir para dos cosas. Uno, para generar un aislamiento de la corriente, porque pues obviamente manejamos alto voltaje, entonces para que no exista como ese riesgo de electrocución. Segundo, pues, o sea, tiene ese aislamiento eléctrico. Segundo, va a tener un aceite que va a tener un efecto refrigerante, porque por el mismo calor que se produce dentro de este tubo, por la producción de electrones, pues obviamente necesitamos refrigerar el tubo. Entonces, hoy por hoy los equipos traen ese aceite refrigerante dentro de la ampolla, dentro de esta carcasa del tubo. ¿Listo? Aquí también vamos a tener algo importante, que es el filamento que está asociado con la copa de enfoque. Nosotros en un equipo convencional vamos a tener filamentos cortos y filamentos largos. Usualmente estos filamentos van a estar asociados junto con la producción de energía que se da a partir del generador, que es otro dispositivo adicional
al equipo, que es importantísimo, porque acuérdense ustedes que normalmente la corriente eléctrica que usamos en el día a día está entre los 110 y los 220 vatios o kilovoltios, perdón, no recuerdo en ese momento la unidad, pero está entre los 110 y los 220. Sin embargo, para operar un equipo de esta alta exigencia de energía, como sucede con los equipos de rayos X convencionales, los fijos, algunos portátiles sí cargan con la corriente normalita, pero el equipo fijo, los tomógrafos y de aquí en adelante todos estos equipos, perdón, estos equipos van a tener la posibilidad de, o van a necesitar más bien, de que se tenga un mayor voltaje. De ahí el generador que va incluso a transformar esa energía alterna a un flujo continuo para que se dé un adecuado funcionamiento del equipo de rayos X. Entonces, con la ayuda de estos filamentos, lo que yo hago es calentar esta área para empezar a producir esos electrones, ¿sí? Ese aspecto físico importante. Y estos electrones van a empezar a generarse o a irse hacia este ánodo. Ahora, si yo activo el filamento largo, pues tendré mayor corriente del tubo, por tanto, y a esto es a lo que en radiología le llamamos activar un foco grueso. O sea, si yo necesito tomar una estructura grande, por ejemplo, una columna, un abdomen, una estructura de gran tamaño, de gran volumen y que necesite atravesar más tejido, ¿cierto? Porque tengo que atravesar la grasa, por ejemplo. Tengo que atravesar el músculo para poder ver algunos órganos o poder ver incluso la columna lumbar que está detrás del proceso intestinal. Entonces voy a necesitar un filamento largo, porque esto me va a estar asociando a la corriente del equipo que me va a producir más electrones, por ende va a producir más fotones y va a tener una mayor penetración. Por tanto, el disparo yo lo voy a escuchar más largo. Cuando yo roto el equipo, ¿cierto? Estoy calentando el filamento. Entonces, normalmente los equipos tienen como un obturador, que es donde yo disparo, ¿sí? Y envío la emisión de radiación ionizante. Entonces, cuando yo estoy rotando, que suena como, estoy calentando el filamento. Y ya cuando suena como pip, es porque ya ahí mandé el rayo. Entonces, cuando uso un filamento largo va a ser como pip y va a sonar largo. Mientras que un filamento corto simplemente va a ser como pip, pequeño. Porque ese filamento corto va a ser las veces que en algunos equipos se conoce como foco fino y está representado como en unos cuadritos, ¿sí? Entonces el foco grueso va a ser como un cuadro rellenito, mientras que el foco fino va a ser como un cuadro apenas demarcado. Entonces este foco fino va a servir, por ejemplo, para extremidades, manos, piernas, pies, codos, porque la densidad de la estructura es mucho más pequeña, por tanto voy a necesitar menor cantidad de radiación ionizante y todo ese proceso físico que va por detrás de la producción de esos rayos X. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda o estamos claros hasta ahí? Me gustaría escucharlos, a ver qué dudas tienen, si vamos claros hasta ahí. Listo, Jesús, ya te doy el espacio. Compañeros, si estamos claros y para saber que están ahí, todos coloquen por favor en el chat que sí, que están bien, que están claros. Por lo menos así sé que están conectados y que de verdad están teniendo como el tema y es importante. Entonces, sí, colóquenme ahí porfa en el chat, van respondiéndome, por lo menos ahí va de que sí vamos claros y que está entendido el tema. Listo, Jesús, cuéntame, ¿cuál sería esa duda? Sí, profe, los consejos que usted nos dio, todas las instrucciones, también aplican para los equipos portátiles y los equipos que utilizan en cirugía. Ok, usualmente cuando nosotros hablamos de equipos portátiles y equipos en salas de cirugía, ahora, los equipos en sala de cirugía son los arcos en C, ¿listo? Los intensificadores. Y estos, a pesar de que usan un tubo de rayos X, pues obviamente pueden tener algunas variaciones en el punto en que yo puedo activar la visión completa de fluoroscopia
o puedo activar la toma de un rayos X normalito dentro de la sala, ¿cierto? Entonces, pero igual el funcionamiento del tubo es el mismo, ¿listo? Con los equipos portátiles, digamos que obviamente no varía mucho porque el ánodo allí es fijo. Entonces, obviamente las cantidades de MAS y las dosis que se administran pues no son tan altas, ¿sí? Y por eso es que usualmente con los portátiles no es óptimo tomar, por ejemplo, una columna lumbar, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no se pueda tomar, pero eso implica que se tenga que someter el tubo a un mayor desgaste, porque le estamos exigiendo algo para lo que usualmente no está fabricado. Ahora, hoy por hoy hay equipos que prometen, o las casas comerciales prometen de que se puede hacer cualquier tipo de estudio, pero pues obviamente ellos desde la parte aplicativa seguramente, pero hay que mirar también desde la parte de protección radiológica, ¿no? Pero en general los aspectos físicos, siempre y cuando se use un tubo de rayos X, siempre van a ser muy similares. Vamos a tener la activación de un foco, vamos a tener como toda la parte física allí mediando, ¿sí? De pronto allí lo que va a cambiar un poco entre un equipo y otro son las unidades de MA, la corriente del equipo, y por ende, pues obviamente los tiempos que no, puede que no llegue a tener unas dosis tan altas, pero en general el funcionamiento sí es muy similar entre los equipos. Sí, allí digamos que la única diferencia sería como la corriente del equipo, que no todas me van a permitir hacer todos los estudios, pero el proceso sí en general es el mismo, ¿vale? Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Usualmente, entonces aquí ya nos encontramos nuestro tubo. Aquí vamos a hablar un poquito de los chasis. Entonces, volviendo al tema análogo, usualmente con los chasis, y que es muy en lo que de pronto ustedes encontraron en sus trabajos, porque es como de lo que más se ha documentado, ¿sí? Tanto por lo que pues ya lleva buen tiempo en el mercado y se ha podido estudiar un poco más, pero no quiere decir que sea lo último, ¿no? Ya sabemos ahora, más adelante vamos a ver que hay otras cosas. En cuanto al chasis, pues nos vamos a encontrar efectivamente toda la parte rígida, el contenedor rígido, ¿cierto? Que va a tener su cara anterior, como ustedes lo explicaron, que va a permitir la penetración, que esta parte posterior que puede tener plomo para evitar la fuga de radiación ionizante, que va a tener nuestras pantallas intensificadoras, que básicamente lo que aumentan, lo que hacen es aumentar la cantidad de fotones, ¿cierto? Y eso termina generando un efecto de fluorescencia y posteriormente fosforescencia, que lo que hace simplemente es aumentar un poco o potencializar esa radiación ionizante. Y por último, pues la película o el film, ¿cierto? Que normalmente esta película, pues ustedes también lo colocaron en sus trabajos, puede tener o tiene una parte de base, ¿cierto? Y tiene obviamente las emulsiones, que es como lo que finalmente va a recibir esa radiación ionizante y va a pasar por todo ese proceso químico en el revelado. Entonces, esta parte que se ve aquí de la película, pues obviamente va a tener una emulsión, algunas se habla de que son biemulsionadas, para el caso de las radiografías convencionales, quiere decir que yo puedo poner la placa por cualquiera de los dos lados dentro de este cassette o de este chasis y me va a funcionar. Diferente a lo que sucede con algunas películas, por ejemplo, para odontología, para mamografía, que usualmente pues no van a tener sino una sola emulsión y esto me va a permitir mayor resolución de imagen. Obviamente son un poco más costosas, pero yo voy a poder usarlas solo sobre un lado. O sea, tienen como un lado A y un lado B, en donde pues tienen un orden para poderlas utilizar. Obviamente todas estas películas son fotosensibles, perdón, no se pueden tener a la luz abiertamente, ¿cierto? Tenemos que tener un cuarto oscuro, tenemos que tener, en este caso, si hay una iluminación, tiene que ser una luz roja especial, de lo contrario, pues tenemos que trabajar a oscuras. Entonces, quienes alcanzamos a trabajar en cuarto oscuro, pues era bastante complejo porque uno tenía que tener como un orden específico de las cajas, de todos, a saber bien dónde estaba todo, incluso sin el ánimo, obviamente, de generar controversia o señalamientos a ningún tipo de condiciones o discapacidad. En ese tiempo se empleaba mucho a personas invidentes o con discapacidad visual, porque obviamente pues la destreza principalmente se necesitaba era con las manos, ¿sí?
Obviamente, todo esto ha cambiado, ha tenido diferentes temas importantes. El tema del cuarto oscuro, además, pues requería, aparte de una infraestructura especial, una ventilación importante, porque pues se usan químicos, entonces estos químicos terminan enfermándote si no lo sabes usar y si no lo usas con la ventilación adecuada, entonces usualmente la concentración de estos químicos es bastante fuerte. También vamos a tener en cuenta, pues aquí hay algunas formas de estos chasis, entonces está la parte, esta partecita que hay aquí, que usualmente se cargaba, o sea, ¿qué es lo que se hacía? O se hace todavía en los sitios donde se trabaja con convencional así análogo. Se toma la imagen, uno va y la procesa y automáticamente carga, deja cargada el cassette con una película nueva para una nueva radiografía, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta esquinita se usaba mucho para marcar las imágenes. Entonces, esta partecita quedaba como blindada, este cuadrito, de tal manera que no era impactado por rayos X y entonces quedaba un recuadrito para hacer la marcación, ya fuera manual o por medio de una máquina en donde se ponía con el nombre y los datos del paciente y existía una maquinita para marcar los chasis. Entonces, esta maquinita lo que hacía es que en la parte superior se dejaba el papel con el nombre y demás y se dejaba allí expuesta como a una luz en un momento específico para el chasis. ¿Sí? Eso era lo que se hacía antes o simplemente quedaba el recuadro y luego se marcaba ya fuera con un lapicito de cera o con un marcador indeleble, entonces era lo que se hacía usualmente. Aquí tenemos nuevamente nuestro chasis abierto con las pantallas intensificadoras, que ya sabemos que lo que hacen es potencializar por su contenido en fósforo generalmente todo el proceso de la radiación ionizante. ¿Qué más tenemos? Básicamente, pues aquí tenemos los tamaños y es importante que tengamos en cuenta algo. Usualmente, estos dos tamaños que ustedes algunos colocaron en la literatura, 9x12 y 13x18, son tamaños utilizados para odontología, placas periapicales, plaquitas pequeñitas, son muy chiquitas. Mientras que ya el 18x24 centímetros, y aquí quiero que tengamos una claridad en algo, chicos. Usualmente hay algunas medidas que se dan en pulgadas y de hecho es la medida que más se conoce, ¿sí? Sin embargo, es bueno conocerlas ambas, pero casi siempre tenemos que mirar el tema de las medidas. Por ejemplo, está el 18x24, que es el mismo chasis en pulgadas 8x10, ¿sí? Está el 24x30, que en pulgadas sería el 10x12. Está este chasis 30x40, que es el mismo 11x14. El 35x35, que es el de 14x14 pulgadas. Y el 35x43, que es el de 14x17 pulgadas. ¿Sí? Aquí lo vemos nuevamente. Una pulgada pues equivale a 2.5 centímetros. Estos son los temas. Ahora, este 30x40, pues realmente el 11x14 ya casi no se utiliza. De hecho, en los equipos digitales ya es un tamaño que realmente no ofrece mayor beneficio, ¿sí? Entonces, generalmente en los chasis digitales ya este 11x14 o 30x40 ya no viene. Ya en los que sí vienen en los chasis digitales, hablamos del 8x10, que normalmente me sirve para cosas pequeñas, por ejemplo, estructuras como la muñeca, una cadera pediátrica y demás. El 10x12, que ya me puede servir para algunos estudios de cráneo, hombro. Digamos que aquí esto es relativo, porque pues en la literatura, si bien es cierto, les daba como una orientación de las estructuras, pues claramente yo también tengo que ver el tamaño. Por ejemplo, si yo hablo de una mano, pues yo puedo tomar una sola manito en un 8x10, o sea, dos chasis 8x10, o puedo tomarla en un 10x12, dividido 2, o sea, puedo tomar dos imágenes en un solo chasis, siempre y cuando la mano sea pequeña o no tenga una férula, ¿sí? Yo puedo tomar, por ejemplo, unas rodillitas de un bebé en un 8x10, de un adulto en un 14x14 o 14x17 si son con apoyo. Entonces, digamos que aquí no es como tan a rajatabla, por decirlo así, de que cada medida tiene que ser para cada estructura. Si en protocolos es bueno conocer como qué chasis me sugiere
Y es bueno además para cuando yo trabajo sobre todo con radiología convencional, porque esto se quedó un poco desde la radiología convencional, desde lo análogo. Y es que obviamente si yo uso solo películas grandes, pues esto me va a significar un costo mayor, porque obviamente pues una caja de películas 14 por 17 o 14 por 14 me va a valer más que una 8 por 10. Entonces es cuestión de optimizar también recursos, de tener un poco más de resolución en imágenes, porque obviamente voy a centrar el rayo en un chasis más pequeñito que va a tener mayor resolución, pero no quiere decir que yo no pueda tomar estudios en un chasis diferente, ¿listo? O sea, esto va también de acuerdo a las necesidades del paciente, a las disposiciones, digamos que yo aquí rompo un poco ese paradigma del libro, porque pues yo me puedo ir a una institución en donde solamente tengo un chasis 14 por 17 y tengo que tomar todo allí, que no debería ser lo correcto o el deber ser, pero pues estamos en un país en donde no en todas las instituciones tienen todos los recursos que se debería tener. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el 14 por 14 que todavía en algunas instituciones digitales se tiene, aunque tampoco es un tamaño que sea tan comercial. ¿Por qué? Porque además de que comprar cassettes digitales y todo el mantenimiento que esto trae, pues no siempre las instituciones invierten en todo. Entonces, ¿cuáles son los tamaños más comunes en un equipo digital? 8 por 10, 10 por 12 y 14 por 17. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda o estamos claros hasta ahí? Ok. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Usualmente, ay, perdón, que abrí aquí donde no era. Listo. Usualmente, entonces, vamos a encontrarnos que aquí hay algunas cosas a tener en cuenta en lo análogo. Uno, el tema de la procesadora, ¿cierto? Ahora, antes de esas procesadoras, literal era un procesamiento manual, es decir, cada baldecito con cada químico y meta usted ahí el ganchito con la imagen y procese y llévelo a secar manualmente, ¿sí? Ya después llegaron estas procesadoras que igual sigue siendo análogo, pero pues ya media obviamente un proceso más estructurado. Allí que es importante controlar obviamente la temperatura de los químicos, ya vamos a ver cuáles son esos químicos, la sensitometría y densitometría del film, es decir, que la película esté en buen estado, que se haya conservado en una temperatura adecuada. Generalmente estos cuartos deben tener un control de temperatura, no deberían superar los 20 grados. Entonces, porque esto también obviamente a largo plazo generaba cambios en la imagen y en que se mantuviera obviamente la imagen en buena calidad. Acuérdense ustedes que las imágenes diagnósticas hacen parte de una historia clínica y no necesariamente o no deberían ser solo para el momento, sino que la persona podría o debería poder guardarlas, ¿cierto? Para unas nuevas reconsultas y procesos clínicos. Aquí entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Primero, pues obviamente está la película no expuesta, ¿cierto? Llegan nuestros fotones de luz, que es todo lo que se ha generado a partir de ese choque de los electrodos, de los electrones, perdón, saliendo del cátodo hacia el ánodo. Luego pasan por un químico revelador, ya queda aquí revelado, entonces ya las sales de plata, que son lo que componen esta película, pasan a ser halogenuros de plata. En este caso, lo que fue expuesto, pues queda revelado, lo que no, pues obviamente no va a quedar revelado, lo que fue impactado por radiación ionizante sí, lo otro no. De ahí el tema del colimador. Y va a pasar entonces al fijador que me va a remover todos estos haluros de plata que después de la revelada quedan convertidos en plata metálica y se queda únicamente lo que fue expuesto. Por eso es que hace unos años el líquido fijador lo recolectaban porque de allí podían vender los residuos, que era plata metálica. Entonces, las instituciones, todo esto implicaba dinero, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí entonces tenemos un esquema de una procesadora. Entonces tenemos obviamente la bandeja de entrada. Aquí está el microinterruptor que es como, listo, actíveme
el desplazamiento de la placa, acabo de poner una placa, ¿sí? Todo esto en el cuarto oscuro, obviamente. Entonces yo llegaba al cuarto oscuro, destapaba el cassette, sacaba esa plaquita, la meto allí en la procesadora, mientras todo este proceso se va haciendo, ¿yo qué voy haciendo? Voy cargando mi chasis con una nueva placa. Entra todo este proceso, pasa por unos rodillos, ¿cierto? Con un líquido revelador cargado en un nivel específico, porque si no, entonces también me puede afectar la imagen. Esto tiene unos niveles. Entonces entra, pasa por todo este proceso. Aquí entonces tiene como un motor o correa de propulsión que lo que me ayuda es subir la plaquita otra vez. Llega nuevamente aquí al fijador. Entonces aquí posteriormente, digamos que ya como que la plaquita sale un poquito más escurrida, pasa por el fijador, llega aquí a este punto, hace el mismo desplazamiento, nuevamente sale, llega aquí al lavado con agua normalita, pasa aquí y luego llega aquí al ventilador. Entonces aquí ya sale y ya la plaquita debe salir seca. Cuando alguna de estas cosas no funciona, por ejemplo, está en óptimas condiciones y no ha sido preparado correctamente, pues obviamente yo qué voy a tener? Voy a tener de que las imágenes con el paso del tiempo se van a caer como si fueran polvo y la imagen va a quedar, el acetato va a quedar totalmente limpio. Sí, se va a perder la imagen. Debe estar muy bien preparado el fijador. Si yo no tengo bien preparado el revelador, pues la imagen no me va a salir con nitidez, va a salir como si hubiese tenido fallas en la adquisición, en la técnica, y realmente es un proceso de revelado. Si el agua, pues obviamente ya está muy contaminada, pues obviamente estas placas no van a salir tampoco limpias, van a tener un olor constante a químico y también pueden deteriorarse porque queda manchas del químico aquí. Obviamente, si el secado no está funcionando, pues esta imagen obviamente es susceptible a daños. Incluso a mí alguna vez me pasó, y les cuento esta anécdota, fue terrible. En uno de los primeros sitios donde yo trabajé, la imagen, o sea, este aparatejo servía a medias. Entonces, primero, los químicos si se calentaban mucho, pues yo tenía que empezar a bajar el factor técnico porque me salían oscuras las imágenes. O sea, todas como si las hubiera tenido sobreexpuestas. Si el químico estaba muy frío, entonces obviamente tenía que aumentar la técnica y esto pues éticamente, imagínese uno tener que irradiar más al paciente solo porque la máquina no está funcionando bien. Y el tema del ventilador, pues obviamente no se secaba bien y esto fue lo más trágico porque me tocaba dejar las imágenes pegadas como a una ventana y alguna vez se me cayó una radiografía de una carrera pediátrica sobre un sobremarcado, ¿sí? Con este marcador en un plástico y el otro día fui a mirar la imagen y pues tenía todas las letras del nombre del paciente pegada a la imagen. Entonces, obviamente tuve que volver a llamar al paciente y volver a tomar el estudio. Entonces, fíjense que hay muchas cosas en las que debemos estar atentos y es que el funcionamiento de estos aparatos, si no es óptimo, pues nuestro trabajo también se va a ver perjudicado y va a ser mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, estos equipos hay que lavarlos por lo menos cada 15 días, hay que hacerle cambio de los químicos hay que saberlos preparar. Normalmente yo tengo que saber que esto pues obviamente viene con sus instrucciones, el revelador viene con parte A y parte B, el fijador con parte A, B y C, y pues el agüita así normalita, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso y debo yo saberlo preparar. Cuando yo revuelvo los químicos, obviamente en la preparación, tengo que tener un dispositivo, una caneca específica para el revelador, una específica para el fijador, para evitar que los químicos se contaminen y esto me genere efectos en las imágenes. ¿Listo, chicos? Entonces, eso en cuanto a lo análogo. Ahora, muchos dirán, pero si ya está lo digital, ¿yo para qué quiero saber lo análogo? Miren, siempre va a haber un sitio en donde usted se puede encontrar todavía equipos análogos. Esto todavía, si bien es cierto, ya no es lo más usado, se puede todavía encontrar. Hay instituciones en donde todavía tienen como plan de emergencia equipos de revelación, o sea, revelado análogo, así convencional, en cuarto oscuro. Entonces, que si se daña el digitalizador, pues no paramos el servicio y seguimos con convencional. Ahora, hoy por hoy ya no es muy frecuente, pero puede darse, ¿sí? Ahora, eso también hace parte de una problemática, yo siempre digo que social y económica, y es que sin el ánimo obviamente de meritar ni decir que X ciudad es más importante o no, pero hay ciudades intermedias o municipios en donde lastimosamente las instituciones hospitalarias no han hecho una adecuada inversión en equipos,
¿sí? Son verdades y hay que decirlas. Entonces, por muchos aspectos que no vamos a entrar a discutir, obviamente, pero hay muchas instituciones que todavía no tienen recursos tecnológicos y todavía nos toca usar este tipo de dispositivos. ¿Listo? Entonces, aquí en equipos digitales, ¿qué nos vamos a encontrar? Hay dos variedades o hay dos ramas en los equipos digitales. Uno que es el CR y otro que es DR. ¿Listo? Entonces vamos a familiarizarnos con esas abreviaturas. El CR, por ejemplo, tiene que ver a recepción por celdas, ¿sí? Entonces, ese CR quiere decir que yo voy a utilizar un chasis. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los chasis ya tienen algunas diferencias, ¿sí? Siguen siendo en la forma como si fueran cassettes análogos, pero vamos a tener algunas diferencias. Entonces, esto pues es normal, como cuando vienen recién compraditos, bonitos, todos protegidos, las esquinitas cubiertas con icopor, su plástico, todo normal. Ahora, va uno a ver esto en 6 meses en un servicio y ya están vueltos nada. Y chicos, aquí va una cuña importante. Una cosa es que los equipos tengan un desgaste natural y otra cosa también es el cuidado que uno como tecnólogo tenga sobre los equipos. Uno tiene que aprender a cuidar con lo que trabaja, sus herramientas de trabajo. Independientemente de que si usted esté cansado, agobiado, aburrido, no le hayan pagado en la institución, lo que sea, chicos, no dañen los equipos. Ahora, yo sé que mucha gente no lo hace de manera intencional. Si lo hace de manera intencional, vaya a psiquiatría. Pero usualmente, muchachos, piensen que la afectación de estos equipos afecta a mucha gente, muchos pacientes. Sí, ahora les voy a hablar un momento del cuidado de los folios, pero es importante que tengan en cuenta el cuidado de los equipos. Ahora, hay instituciones en donde han optado por cobrarles los daños de los equipos al grupo de tecnólogos. Y esto, pues uno dice como, carajo, esto sería injusto porque si yo de pronto cuido y mi compañero no cuida, pues obviamente porque yo tengo que pagar lo que otro daña. Pero entonces eso hace parte del trabajar en equipo y el generar como esa conciencia colectiva. Entonces, cuando yo los molesto, por ejemplo, con las entregas de trabajo colectivas y que trabajen en equipos porque los estoy preparando para lo que es el día a día en un servicio de radiología y en trabajar en salud. Si tú no trabajas en equipo, pues la vaina no funciona. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos chasis o cassettes ya digitales de diferentes casas comerciales. No, pues voy a entrar a hacer cuñas de ninguna, pero, o sea, no voy a decir que me parece mejor esta o la otra, pero pues sí les voy a mencionar algunas de las que yo conozco o que son las más, con las que más he trabajado. Están las de Carestream, de Kodak, están las de Agfa, están los de Fuji, que también son muy frecuentes. Son como las tres que más conozco, pero pues hay muchas otras, ¿sí? Entonces, todos estos cassettes que tienen en común, que tienen dentro un receptor de imagen, que también le llaman detector de imagen, o folio, que es como la forma más común. Entonces, aquí que encontramos chasis cerrados, chasis abiertos con el folio. Aquí vemos obviamente esto, que es el folio. Fíjense que esto es lo que reemplaza esa película radiográfica, entonces esto es reutilizable, ¿sí? Ya empiezan a ser impactados por los fotones en diferentes puntos y estos puntos que, o sea, esto aquí dentro tiene una serie de celdas, voy a mostrarles por acá, miren. Esto tiene una serie de celdas por dentro, esto es como la parte interna de lo que sería un folio, ¿sí? Tiene una serie de celdillas. Entonces, cada celdilla puede ser impactada o no por fotones de acuerdo a la colimación y a la estructura. Y entonces, estos que son impactados por fotones pasan a tener un algoritmo, ¿sí? Mediado por algo que son los píxeles. Entonces, cada casillita de esta es una unidad de píxel en donde si es impactada por rayos X, pues obviamente va a tener una densidad de grises o en la escala de grises, dependiendo si lo que había allí era hueso, tejido blando, ¿sí? Entonces va a tomar como un color específico. Y posteriormente a eso, entonces va a pasar por un proceso de apertura interna. Entonces ya vamos a mirar aquí cómo es el proceso. Volvemos aquí al tema del folio. Este folio hay que cuidarlo mucho porque son muy delicados, ¿sí? Entonces, mis recomendaciones desde la experiencia y desde lo que conozco. Chicos, los folios
se deben limpiar, ojalá, lo ideal sería diariamente, sobre todo si se trabaja con mamografía, ¿sí? Si no, por lo menos una vez por semana. Ahora, mi recomendación también, háganse entrega de turno bien, revisen esos folios. ¿Qué pasa a veces? Los folios, ahora, esto también depende mucho del sistema de cada casa comercial. Hay algunos en que el folio entra completamente y el cassette se abre, otros solo se abre una parte. Bueno, depende mucho de cada equipo, pero hay que tener cuidado con las filtraciones de fluidos en estos folios, ¿sí? Entonces, sobre todo, por ejemplo, con las caderas pediátricas, los fluidos de orina. Algo más delicado todavía con los casos de trauma, en donde hay sangre, usualmente, la sangre se filtra y se oxida. Y si una gota de sangre se va en el folio y cae en una de las tarjetas del equipo, la puede quemar, ¿sí? Entonces, ojo con los fluidos corporales, traten de usar bolsas o protectores externos cuando vean que hay riesgo de fluidos para evitar deterioros en el folio y peor aún en los equipos. ¿Listo? Además, porque hay fluidos que pueden generar artificios. Ustedes creo que han escuchado esa palabra antes, el tema de los artificios. Entonces, normalmente, por ejemplo, la sangre puede generar como una especie de líneas. Ahora, estos folios hay que cuidarlos y es usual que con el tiempo se vayan deteriorando un poco y pueden partirse un poco, agrietarse, caerse partecitas. Entonces, eso puede simular como que hay alguna lesión o hay algo a nivel del cuerpo de la persona, pero realmente es del folio. Entonces, hay que estar atentos a eso y eso es como lo que nos trae obviamente en desventaja un poco, o sea, ayuda en cuestiones de digitalización, postprocesamiento, rapidez en el procesado, muchas otras cosas, pero también implica un mantenimiento, ¿sí? Entonces la digitalización implica que si bien es cierto, se ahorran costos en comprar películas, químicos y demás, sí lo ideal sería en mantenimientos preventivos y correctivos para poder evaluar todo lo que implica el desempeño correcto de estas imágenes y de estos folios. ¿Listo? Aquí vemos un sistema de digitalización individual. Usualmente, pues bueno, este es un modelo de ACFA, pero pues como les mencionaba, hay diferentes casas comerciales. No voy a decir que una es mejor que la otra, pues he trabajado con varias y en general todas tienen sus ventajas. Normalmente, ¿qué es lo que se hace allí? El chasis, entonces, va anclado aquí a un software en donde yo le digo, por ejemplo, que voy a tomar este paciente. Entonces, va a ir ligado a una serie de procesos que también ya les voy a comentar. Pero aquí que es importante, y esto sí que hay que empezar a tenerlo muy en cuenta desde ya, y es que el software me puede determinar si una imagen está en AP o PA. ¿Cómo así? O sea, no es que él me diga cómo lo debo tomar. Ahora, hay equipos que incluso ya te muestran hasta cómo debes acomodar mi paciente. Es una locura. Pero, normalmente, ¿a qué hago referencia? Por ejemplo, yo tomé este abdomen en AP, ¿cierto? El paciente está en decúbito supino, tomé el abdomen en AP. Y yo por error seleccioné aquí en el software abdomen en PA. Marqué el chasis y lo pasé a procesar. Yo lo marco aquí, esto normalmente tiene un lector de códigos de barras o tiene una opción para marcar aquí mismo dentro de la máquina, eso va a cambiar de acuerdo a la casa comercial. Entonces, yo lo procesé y la imagen me sale invertida, o sea, el hígado me sale para el lado izquierdo. Y no es que el paciente tenga un situs inversus y todo esté en el lugar contrario, sino que yo voy a tener allí una serie de cambios por el software, por la opción que yo escogí en el software. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí entonces me encuentro otro sistema que es en cascada, le llaman así, o un digitalizador múltiple, en donde yo voy a tener aquí una serie de espacios, aquí puedo poner hasta 4 chasis, y simplemente, por ejemplo, este es un modelo de Fuji, este es un modelo de Fuji, en donde aquí simplemente yo voy a leer con un código de barras, y voy a ponerlos en una de estas entradas, y va a pasar aquí al equipo, ¿listo? Entonces, esa es otra de las opciones que yo tengo con los ERES.
No sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta, muchachos, o estamos claros. Entonces los escucho. ¿Están dormidos? ¿Están desayunando? ¿Están viendo de paso la novela? Los escucho. Dayana, tú tienes una pregunta, cuéntame. ¿Qué no entendiste específicamente? Cuéntame. Ahora, bueno, cuando hablamos de CR, acuérdense que la abreviatura es recepción por celdas. Acuérdense que es un reemplazo, o sea, es un chasis igual, ¿sí? Ahora, bueno, no igual, porque tiene algunos cambios por el sistema del digitalizador. Pero lo que va a tener allí de diferencia es que ya no tiene una película de acetato, o sea, ya no usamos cuarto oscuro, sino que usamos un digitalizador que me va a leer el folio, ese cartoncito blanco que yo les estaba mostrando, que es lo que me va a almacenar la imagen, ¿sí? Entonces, ese folio simplemente va a ser, va a reemplazar esa película, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener de diferencia. Es la forma en que yo voy a recibir la imagen y cómo la voy a procesar. ¿Listo? Eso lo que me ayuda es a digitalizar, porque cada cuadrito de píxel se va a convertir en una señal, en una luz específica que va a pasar por el digitalizador y se va a convertir por algoritmos finalmente en una imagen, ¿vale? Listo. Hola, profe, qué pena, es que no lo escuchamos los demás. Al parecer ninguno lo escucha, profe, qué pena. Gracias. Gracias, sí, sí. Ya aquí había una fallita. Creo que ya ahora sí me escuchan, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestros, que entonces en este caso, simplemente lo que vamos a hacer es el paso a una imagen directa en donde vamos a tener un impacto del tubo de rayos X directamente al flat panel o panel plano o detectores, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es que este flat panel, ¿cierto? Esto que vemos aquí, está lleno de detectores por dentro. Estos detectores que van a recibir esos fotones que se van a convertir en señales eléctricas. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y aquí, pues tenemos dos modelos de detectores. Un detector totalmente alámbrico, que está conectado a un cable, que me va a alimentar la corriente, pero también me va a transportar estas señales a la pantalla. O está el inalámbrico, que me va a transportar todas estas señales de manera inalámbrica
y tienen las baterías removibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque claramente esto es mucho más costoso. Un flat panel puede estar cerca de los 90, 100 millones de pesos, entonces hay que cuidarlo más que, mejor dicho, cualquier cosa, porque pues es de bastante cuidado, ¿no? Pues es bastante costoso. Aquí tenemos otro modelo también de flat panel inalámbrico, este es de Carestream. Aquí está la base con las baterías recargables, entonces esto pues es muy útil, es muy práctico, muy chévere de trabajarlo. Y esto pues se dan cuenta, me abole todo el de chasis, porque en donde si no necesito usar rejilla, puedo poner la extremidad directamente sobre el flat panel, o si uso rejilla o buki mural o buki mesa, pues meto esto porque esto es un flat panel de un tamaño 14 por 17, o sea, allí ya me queda absolutamente todo, ¿listo? Y tengo un único flat panel para todo el servicio. Obviamente esto implica tener mayor cuidado, mayor mantenimiento, mayor calibración de detectores, porque pues obviamente implica un mayor costo y un mayor desgaste. ¿Listo? Entonces aquí tenemos obviamente el ejemplo, tenemos el componente de un sistema de imagen, entonces está el haz de rayos X, esto por ejemplo si fuera en fluoroscopia, pues está el intensificador y pasa aquí a la imagen electrónica, si no, pues simplemente atravesaría y llegan estas ondas de manera inalámbrica por el flat panel directamente a la pantalla, ¿sí? Entonces, dependiendo el uso que yo quiera darle. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Estamos claros? ¿Claros con los tres tipos de sistema o de operación? ¿Dudas, preguntas? ¿Todos estamos claros? Listo, chicos. Entonces, esa era la temática que tenía para presentarles el día de hoy. Como les digo, mi intención no es saturarlos de información, que por lo cierto, pues por lo pronto creo que ya es bastante. Entonces, la idea es que en una próxima sesión, pues nos vamos a ver para el tema de hablar un poquito de teleradiología, de algunos componentes asociados, de algunos aspectos relacionados con la marcación de estudios y demás. Entonces, si no hay, pues no sería nada por hoy. Recordarles que pues ya se nos acerca la fecha de entrega de la segunda fase, que por favor revisen algunos comentarios que he estado realizando, que realicé precisamente el día de ayer en los foros, pues quienes están conmigo en los grupos, revisen por favor algunas recomendaciones. Y nada, éxitos en esto. Yo creo que en el transcurso de esta semana se estará realizando una nueva webconferencia, entonces por favor revisen estas grabaciones, revisen los contenidos, revisen los libros que les compartí ayer en la noche. Ayer en la noche les compartí un enlace a Drive, en donde, al correo institucional, en donde están, hay algunos libros, en donde también pueden como revisar algunas cosas. Entonces, la idea es que puedan usar todos esos recursos y nos estemos viendo en el transcurso de esta semana que viene y aclarando cosas. Recuerden que están abiertos los espacios de los CIPAS. Si necesitan alguna tutoría y demás, pues me cuentan y cuadramos el espacio. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un buen fin de semana, que descansen, y si no, que estudien mucho, y si no, las dos cosas. Éxitos y estamos hablando. Bueno, muchachos, feliz resto de día.